La música es el arte que nos entra, llega desde nuestros oídos y penetra en nuestro corazón. O sea, poner el disco, apagar las luces, dejar solamente que tus oídos y todo el cuerpo sienta de verdad la música a través de los discos, ¿no? Trabajo en este campo desde el año 78 aproximadamente hasta la fecha, ¿no? Todo lo que son equipos de audio y de video, ¿no? Soy egresado de electrónica de un instituto superior tecnológico del estado. Luego que terminé de estudiar y me empecé a trabajar, a mí lo que más me satisfacía de mi trabajo eran dos aspectos, ¿no? Primero, el recibir el equipo, revisarlo, diagnosticarlo y encontrar la falla. Esa fue mi primera motivación. Que todo lo que estudié me sirvió para encontrar la falla de un equipo de un determinado cliente. Y lo segundo es la alegría del cliente cuando le entrego su equipo reparado, ¿no? Me lo entrega enfermo, como le dicen, y yo se lo entrego sano, ¿no? Entonces ese otro aspecto también que me motivó a seguir con mi trabajo. Mis clientes son entre 30 a 45 años, ¿no? Los clientes que me vienen a buscar con sus equipos. Y el perfil de esas personas son varios, ¿no? Hay músicos, guitarristas, que tienen su equipo de sonido para crear música. Hay los coleccionistas, hay coleccionistas de equipos, hay personas que les gustan coleccionar equipos. Entonces tienen bastantes equipos para reparar y su pasión es coleccionar equipos. Después están los audiófilos, que son los que buscan la excelencia de sonido en los equipos de grabación o de reproducción también, ¿no? Busca siempre la perfección. Y también los melómanos, las personas que les apasiona la música y que su hobby, digamos, podemos decir su manía, una manía buena, es escuchar música, vivir su música, ¿no? No pueden vivir sin su música. El tornamesa, como todo equipo, tiene que tener sus cuidados, ¿no? Primero la limpieza. El polvo afecta a la pastilla, a la aguja y causa distorsiones al escuchar los vinilos. Después también una buena fuente de corriente eléctrica para que el equipo funcione bien, correctamente. Después que no le caiga el sol. El sol también malogra daña a los equipos electrónicos. Y ojo, también el sol daña a los vinilos. Los vinilos no se pueden exponer al sol porque se deforman. Entonces los cuidados que debe tener es, empezando el disco, ¿no? El disco tiene que estar limpio. No conviene poner un disco sucio en un tornamesa que esté en buen estado, ¿no? Bueno, ahora últimamente han salido bastantes elementos para el cuidado de los vinilos. Hay tiendas de discos que venden productos para limpiar vinilos. Básicamente es un líquido limpiador, un paño que no bote pelusa, como los paños de microfibra que existen ahora. Pueden limpiarse un disco de vinilo. Hay también cepillos antiestáticos, porque el disco, al hacer contacto con la aguja, crea una estática. Entonces esa estática trae polvo. Entonces con un paño o con un cepillo antiestático le evita que se genere polvo en la aguja y cause distorsiones en el sonido, ¿no? Por el polvo. Por los equipos que me llegan, lamentablemente cuando el dueño de esos equipos ya no está en este mundo, los que siguen lo botan, ¿no? Es la verdad, porque varios me lo han dicho. Algunos parientes que lo han escuchado al dueño los piden. Entonces yo quisiera que los equipos que tengo, ¿no? pasen a manos de una persona que comparte esa pasión, ¿no? que he tenido, ¿no? que hemos tenido todos los que han tenido esos equipos, ¿no? Los que se han ido y los que quedan, que no caigan en malas manos, sino que caigan personas que amen la música.
porque ahí yo sé que estarán en buenas manos. Eso es lo más importante para mí, ¿no? Que no acabe revendido la basura de un equipo, sino que acabe en manos de una persona que aprecie la música. Eso es lo que me gustaría. Recuerdo que comencé a vender mis CDs y algunos discos ahí por Mercado Libre, y al tener un poco ya de éxito y movida, la gente me comenzó a pedir más discos, más CD, más cosas así, y es que ahí pues decido con mi esposa abrir una tienda, ¿no? Por N circunstancias llegué a Miraflores y pude alquilar este local, bueno, que era el de atrás, ¿no? Y bueno, obviamente acá en Miraflores hay muchísimo más movida, ¿no? En esos tiempos solamente habían vinilos. ¿Y qué pasaba? En esos tiempos hubo muchas cosas. No había muy buenos tornamesas en Perú. ¿Por qué? Porque no había mucha importación. Solamente llegaban Technics, Sony, y se fabricaban algunos amplificadores y equipos acá. Pero en esos tiempos la gente compraba y creía absolutamente todo lo que compraban. O sea, a veces podías usar una buena aguja o una mala aguja y no sabías. Y a veces usabas tus discos y los malograbas. Y tú no sabías si decías algo ha pasado, ya se rayó el disco, y qué pasaba. No había mucho problema como ahora, que hay que importarlos, hay que traerlos de otro lugar porque acá no se fabrican. Se dejaron de fabricar en el 91. ¿Qué pasaba? Si se te rayaba tu disco, te ibas a la discotienda y te comprabas otro. No pasaba nada, ¿no? Pero era todo un ritual, pues, o sea, la gente llevaba sus discos, ponía sus discos o proponía algunas canciones, ¿no? Y las ponía, ¿no? Y la gente a veces le gustaba o se emocionaba y lo pasamos bien, se pasaba bonito. Estamos en los finales mediados y finales de la época del gobierno de Alan García, del primer gobierno que fue del 85 al 90, y es donde comienzan los problemas económicos graves. Yo conozco muchas anécdotas acerca de que reciclaban los discos con todo. O sea, no cortaban, por ejemplo, el vinilo, sino lo metían con todo de etiqueta y todo de cartón y todo lo reciclaban. Y a finales de los 80 se volvía a fabricar con todo ese material y obviamente los discos ya no tenían la misma calidad. Obviamente había escasez de petróleo, es más, se dejó ya de fabricar con derivados de petróleo, y es por eso es que la calidad ya nunca fue la misma, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso fue uno de los primeros problemas que hubo, pues, ¿no? De la calidad de los vinilos, y comenzó a decaer también, obviamente, porque comenzaron a cerrarse las fábricas por la crisis. El 91 se cerró todo y mucha gente comenzó a descartar y a botar sus LPs. Hubo gente que, bueno, obviamente por el sonido jamás los botó, o simplemente tenían buenos equipos y simplemente nunca los botaron. Pero de ahí comenzó todo eso, pues, ¿no? O comenzó la decadencia del vinilo, comenzó con la aparición del cassette y con la aparición del CD. Y obviamente, como estocada final, la crisis económica. Porque, como te vuelvo a repetir, acá se fabricaron discos hasta el 91, en Colombia se editaron hasta el 96. Por decir, acá al costado nada más. De ahí no hubo nada más, no nada más.
trabajar en esto. O sea, fue una necesidad, sobrino. Fue una necesidad. Yo he estudiado en colegio, acabé colegio, pues estudié en la universidad, pero la necesidad se vio más, la necesidad fue mayor, pues, ¿no? Que no se podía estudiar y trabajar a la vez. Pero caí en buen sitio porque creo que hubiera sido mal profesional, me encantan los discos, vivo de los discos, ya tengo como 40 años en esto y siempre he vivido del disco, ¿no? Antiguamente, tú para hacer una fiesta en tu casa tenías que tener discos, si no, no había tono. O sea, más el vinilo en esa época era más una necesidad, ¿no? A pesar que la situación económica era fregada, o sea que aún así para hacer alguna reunión completa necesitaba del vinilo, del disco. O sea, ni la radio, ahora la computadora no, o sea, la radio sí existía, pues las computadoras esas cosas no existían. Entonces se comercializaba más el disco como parte del folclore, de la necesidad del peruano, pues, ¿no? Cuando las tiendas de discos cerraron, entonces un grupo de ambulantes, vamos a decirlo así, que trabajaban en algún sitio acá de La Colmena, se vinieron y se instalaron acá, como para reciclar y vender lo que quedaba del mercado de los discos, pues, ¿no? Y hasta ahorita, o sea, hay casas que se deshacen de sus discos y se llaman acá, se conectan con estos sitios y lo venden, pues, ¿no? Y nosotros acá lo vendemos, pues, ¿no? Mira, tú creo que has venido 2 o 3 veces y esto no es una cosa que estalle, que la gente venga, vaya, se pelee por los discos. No, no, no. La gente que compra el disco es como parte de una colección que quiere tener. Algunos que han sacado sus cosas antiguamente o otros que han agarrado de sus padres, ¿no? Lo han vuelto a arreglar los equipos y están tocando con más como curiosidad, ¿no? Y dentro de esa curiosidad puede ser que les guste el sonido y comienzan a comprar, pero no es un mercado que sea boyante, pues, ¿no? Hay un mercado, pero hay un mercado pequeño, muy pequeño, en comparación de lo que había hace años, pues, ¿no? Tal vez haya un mercado de long play de que están ahora volviendo como estos de acá, ¿no? Que son reediciones. Tal vez. Pero por el precio y por lo tienes que comprar afuera, te sale caro. Salvo que con el tiempo vayan a implantar fábricas de reediciones acá en el Perú y quién sabe se recupere un poco del mercado, pero lo veo un poco difícil. O sea, creo que esto va a quedar en el tiempo como parte del que colecciona o compra cuadros, del que colecciona o compra arte, ¿no? Porque también es un arte, ¿no? Pero ya no es ni siquiera como para escuchar, porque si yo lo compro esto porque me gusta este grupo, lo voy a comprar más tenerlo para mí que para escucharlo, porque yo si lo quiero escuchar, prendo mi computadora y ahí está la producción completa. ¿Me entiendes? Y no tengo por qué agarrar, maltratar el disco, sacarlo y ponerlo en el equipo. A lo mejor la aguja se ha malogrado ¿no? Y a lo mejor no encuentro ni aguja para tocar el disco. Creo que en el tiempo el vinilo va a permanecer, pero ya como parte de colección, como parte de folclore. No creo que sea perdurable, ¿no? El vender disco es un arte. Mira, tú vienes y me pides a mí. Yo te veo tu carita que estás buscando acá discos, te pregunto qué es lo que quieres. A lo mejor no sabes ni lo que quieres, ¿no? Entonces tengo que averiguar qué es lo que te gusta a ti. Si te buscas rock, tengo que ver para poderte vender. No te voy a decir, oye, es que y después te revisar, o sea, te vas a revisar como 2 horas acá y no sabes lo que quieres. No es como ir al supermercado y darme 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, no es igual. Esto tiene que llegar a ver qué es lo que quiere la persona, ¿no? O de lo contrario, si estás indeciso, entonces recomendarte algo que te pueda gustar, ¿no?
En el año 66, finales, en octubre, noviembre del 66, hay un concurso de grabación, porque nosotros en el 65 veníamos de Tarma, el primer concierto que habíamos hecho, y en un concurso que organizó el Virrey, nosotros le ganamos a todos los que cantaban, porque tocábamos tan bien en ese momento, y teníamos un equipo muy bueno, que la gente se quedaba asombrada, y salimos ganando a todos los grupos, y grabamos ahí el primer 45, que es La Playa y El Guasón. El primer disco nuestro, a raíz de haber ganado el concurso, el Virrey estaba en un proceso de cambio. El Virrey grababa en el Cine Coloso, después de la función, de la última función de noche, grababa en el ambiente del teatro del Cine Coloso. Entonces se amanecían grabando. Pero el Virrey tenía antecedentes de mayor venta en folclórico. O sea, ellos vendían muchos discos folclóricos, pero no tenían experiencia de hacer rock. Entonces, nosotros fuimos un poco los conejillos de India, porque ya comenzamos a grabar en las instalaciones nuevas, que recién se estaban cableando, que estaban haciendo. Y cuando nosotros entramos a grabación, que nunca en nuestra vida nos habíamos imaginado cómo se grababa, hay que tener en cuenta que éramos chicos 16, 17 años máximo, ¿no? 15 años también había algunos. Esa grabación se lleva a un sitio que ahorita el nombre no me acuerdo, pero es donde se desarrolla el acetato. O sea, se quema un acetato. El acetato es un disco que es aluminio bañado con acetato para poder grabar. O sea, pone la música y va grabando los surcos. Y estos surcos son el sonido. Cuando ya está grabado, se prueba, se lleva a veces a algunas radios, como lo hicimos nosotros, como una muestra para ver si había éxito o no, ¿no? Y cuando lo llevamos a Onda Popular, fue un tremendo éxito. El primer día, cada 5 minutos lo ponía, dijimos, se lanza. Y cuando tú tienes un acetato, luego lo bañan en un material metálico, ahorita el nombre exacto no me acuerdo, y copia al revés el surco. Entonces eso sirve en la prensa, lo pones en la parte superior del lado A, en la parte inferior del lado B, y pones más o menos unos 120 gramos de policloruro de vinilo, que es PVC. El PVC nace o se fabrica a partir de la caña de azúcar, del material de ahí nace ese plástico. Ese PVC se calienta a más o menos 180 grados, y a la hora que lo pones, cierras la prensa aplasta y sale por los bordes el exceso del material de PVC. Luego ese disco que está con todos los rebordes, disculpen, me olvidé que previamente le ponen la etiqueta abajo y la etiqueta arriba. Entonces cuando aplastan ya queda pegado, no hay nada que echarle pegamento, nada, de frente se adhiere. Cuando va a otro sitio donde es el corte, cortan el disco que está con rebordes, le da vuelta con una especie de manizuela y quedaba listo los bordecitos. Entonces ese disco ya tenía etiqueta, que ya había sido impresa previamente, lógicamente, en imprenta, y luego es enfundado en una bolsita plástica para ponerle con su funda con la que se vendía el disco, ¿no? Como el caso al inicio, nosotros no teníamos mayormente decisión alguna en el diseño de la carátula, no la teníamos, y ellos eran los que desarrollaban, porque tenían un local que le llamaban fotomecánica. El de fotomecánica era el encargado de las fotografías y también de separar los colores, que eran la separación de colores. Antes era mucho más complejo que hoy día, ¿no? Entonces, ahí ya tienes el disco puesto en el mercado. De ahí para adelante ya venía el problema del mercadeo, ¿no? El marketing, la venta, cómo hacer la publicidad a través de radio, ¿no? Y distribuir. Antes habían tiendas de discos a nivel nacional, ¿no? La gente le atribuye la calidad del sonido al vinilo, y eso no necesariamente es el 100%, eso es solamente un elemento de un 10%, porque el 90%, y si no es más, es cómo lo grabes. Si tú ves este fluorescente, tiene 20 Hz de ruido, ahí cuando lo prendes suena, hay un zumbido, eso
no lo captura ninguna computadora. Sin embargo, lo que es este tipo de grabaciones en cinta, sí lo capta, porque es ilimitado, tanto en los bajos, en las frecuencias bajas, como en las frecuencias altas. Hay en estos momentos nuevos reproductores de vinilo, no sé si ustedes han visto, hay como una especie de carrito que camina por los surcos. Sí. Hay unos que son un aparatito que lo lee nomás ahí y da vuelta el disco, ¿no? Hay muchos equipos ahora que pueden leer con el lector láser, que es más limpio que la aguja, ¿no? Entonces yo no creo que se vaya a reemplazar la totalidad del mercado de los formatos, pero sí va a haber unas consideraciones importantes de consumo de vinilo, ¿no? Eso es lo que yo pienso que va a tener un espacio en el mercado, ¿no? Porque es una forma que evita un poco el pirateo, ¿no? Siempre se va a seguir vendiendo esas copias mal hechas, porque hay gente que no respeta el trabajo de otros. Es que es una forma de darle vida al disco, que como una especie de muñequito tenga vida, ¿no? Que exprese lo que él está trayendo dentro de sí, una cosa así. Mira loca, pero que se convierta en algo que podamos ver su sentimiento, ¿no? Sea alegría, sea tristeza. Y si de alegría va un vinilo que está bailando ahí, ¿no? O uno triste con los ojitos hacia abajo, ¿no? Sí, es una cosa así. Eso se me ocurre. Ahorita, ¿no? Que me has agarrado con tu pregunta. Siempre me gustó el tema de la conservación y la restauración, básicamente de libros, lo que se llama soporte de papel. Pude llevar cursos, o sea, en mi escuela llevé un año de conservación preventiva, de documentos en soporte de papel, básicamente. Luego llevé cursos de manera particular, con profesores particulares, y llegó un momento en que tomé la decisión de unir mis dos pasiones, la archivística, la conservación preventiva y los discos de vinilo, que básicamente es la música. ¿Por qué la conservación preventiva? Y tiene que ver con mucho, ¿no? O sea, obviamente, a ver, punto uno, como te decía, en términos muy gruesos, hacer que este soporte dure más. Pero eso implica también evitar hacer cosas que lo dañen. Muchas veces somos los mismos coleccionistas quienes, obviamente, con buena fe, dañamos a nuestros discos, nuestras joyas, simplemente porque no conocemos las técnicas que son simples, técnicas que son básicas. Con la aplicación de estas técnicas de conservación preventiva, podemos hacer que nuestra colección dure más, y al durar más, también mantenerla en una situación tal que el sonido, ese sonido que tanto alabamos, pueda también reproducirse con una calidad muy buena, con una calidad óptima. Le has dado un buen cuidado al disco de vinilo, lo manipulas correctamente, lo tienes bien almacenado, al momento de sacarlo eres muy cuidadoso. Pero ¿qué sucede? ¿Se acuerdan de la cadena de conservación preventiva? Lo coloco en el tornamesa, pero tengo una aguja que ya está gastada. Cuando la aguja está gastada es como si fuera un dedo pulgar, se pone gruesa, y el surco tiene esta forma de B. Deformas el surco. Recuerden, la información está en los surcos. Al deformar el surco, deformas también el sonido.
En términos generales, todo aquello que contiene información es un documento. El disco de vinilo es un documento porque contiene información. Esa información se llama música, está en los surcos. Cuando se va un disco de vinilo, no solamente se va un disco de vinilo de tu colección, se va parte también de la memoria de tu país. Eso es lo que, o sea, trato de vender esa idea. Es muy probable que todo lo que ustedes ven acá, que es parte de la colección, ustedes han visto otra parte afuera, y la otra parte, es muy probable que al final pase, y eso queremos motivar eso, pase a formar parte, sea el embrión de un futuro archivo fonográfico nacional. Y por si acaso esto es común hacerlo. Bueno, tengo noticias muy directas de no solamente colegas, sino hermanos colombianos. En el caso de Cali, por ejemplo, hay coleccionistas bravos de salsa, tienen colecciones impresionantes, y muchos de estos señores ya han decidido que cuando pasen a mejor vida, su colección, nada que al hijo o al nieto, la van a donar al ayuntamiento o a la Universidad de Cali o al ayuntamiento, para que incremente ese patrimonio. Hay te das cuenta, esa reciprocidad. La verdadera cultura del disco de vinilo va más allá de tener tu pequeña o gran colección. La verdadera cultura del disco de vinilo está más allá de estamparse un disco de vinilo en un polo o un llaverito, o decir yo soy vinilero. La verdadera cultura del disco de vinilo se completa o se complementa en la medida que tu país también sea parte de esto. Y en nuestro caso estamos dispersos y aislados. Todavía nos falta mucho para consolidarnos, ¿no es cierto?, como un país con una cultura de disco de vinilo. Con ese tipo de cultura, una cultura de vinilo. Todavía nos falta mucho. Estamos en pañales en realidad. Ciudades como Cali, como Medellín, en Bogotá, las universidades, tienen sus archivos de discos de vinilo. No conozco ninguna universidad en el Perú que tenga una colección, bueno, creo que no la tienen, excepto la católica. El disco de vinilo es más que el disco de vinilo, ya se habrán podido dar cuenta. Es todo esto que lo rodea. Y qué bueno que haya nostalgia, qué bueno que haya un aspecto subjetivo, porque generalmente cuando la técnica se acompaña de esa fuerza interna, permite hacer maravillas, permite hacer sueños realidad. Justamente eso es lo que estamos haciendo ahora, ver el lado, ni siquiera oculto, pero yo creo que es el lado más vivo del disco de vinilo. La cultura del disco de vinilo no puede mantenerse con ciudadanos inmóviles.